Representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Quiero agradecer vivamente a todos los caraqueños que pudieron acercarse el pasado viernes al evento La Gente es el Centro, organizado por la Asociación Civil Radar de los Barrios en el Hotel Paseo Las Mercedes. Fue una jornada muy interesante, altísima la calidad de los ponentes, a todos los cuales les extiendo mi palabra de agradecimiento. Altísimo el compromiso de la gente. Hasta las 3 de la tarde se extendió la participación y el debate, un acto que está programado para que fuera solamente una mañana. La búsqueda de razones para seguir construyendo ciudadanía y país, para seguir construyendo capacidad de resistencia en el ciudadano venezolano frente a la emergencia humanitaria compleja y frente a la crisis política que tenemos. Bueno, sigue buscando espacios, sigue abriendo escenarios para el debate. Hoy va a haber un evento muy importante organizado por la Fundación Petróleo por Venezuela, donde van a estar como ponentes Francisco Rodríguez, economista, director de la Fundación Petróleo por Venezuela. Va a estar Susana Rafali, quien es consultora en seguridad alimentaria y gestión de catástrofes. Va a estar la doctora Patricia Valenzuela, ella es integrante de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología, y va a estar quien les habla. Gracias a Dios tenemos en línea a el organizador, promotor, constructor de este espacio de encuentro de los venezolanos, como es el doctor Francisco Rodríguez. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos un poco del evento en particular, pero también de esta cruzada, digamos, de la cual el evento forma parte, en la búsqueda de exponer los planteamientos acerca de cómo proteger a los más vulnerables en el marco de la situación que tenemos. Muy buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Saludos a todos. Efectivamente, este evento está concebido en una idea que es la de promover una discusión sobre lo que se puede hacer por los venezolanos hoy, en este momento, en lo que llamamos el aquí y ahora. Y tiene que ver con el hecho de que la crisis que está viviendo la mayoría de la población en este momento es una crisis dramática, y eso es algo que es importante no olvidarlo, porque además nosotros estamos viendo un desenvolvimiento económico donde, en cierto sentido, como parte de la misma resistencia de las fuerzas del mercado, comienza a haber algunos ciertos focos de prosperidad, pero tenemos que darnos cuenta y recordar que la gran mayoría de la población venezolana está muchísimo peor que lo que estaba incluso hace poco tiempo, incluso el año pasado, incluso hace 6 meses. Nosotros tenemos un deterioro de la nutrición muy acelerado. Hoy vamos a ver cifras en este evento que para los que quieran acercarse va a ser en el centro Letonia, en la Castellana, que queda frente al Hotel Renaissance, hoy a la 1 p.m. Nos vamos a encontrar con especialistas para tratar de ver, de analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer, cómo nosotros podemos atender esa crisis, esa emergencia humanitaria compleja. Y justamente lo que nosotros hemos buscado hacer es juntarnos con especialistas en el área humanitaria, especialistas que puedan darte detalle de exactamente dónde están concentrados los problemas geográficamente, en qué sectores de la población, en qué estratos, y al mismo tiempo juntarlos con la visión económica que podemos aportar a algunos de nosotros que hemos estudiado y hemos seguido el tema económico durante muchos años, para poder armar este rompecabezas, porque aquí hay algo para resolver esta crisis. Esta es una crisis muy, muy atípica en cierto sentido. Y fíjate que Venezuela es el único país que ha tenido una contracción tan profunda del Producto Interno Bruto sin haber pasado por una guerra. Sí. Y parte de lo que ha pasado es que el funcionamiento de la economía se ha desbaratado totalmente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros podemos
iniciativa orientada hacia el aquí y ahora, en una iniciativa orientada hacia atender los problemas de la gente, entendiendo que hay una crisis política, una crisis que queremos que se resuelva, pero que tal vez no se resuelva y es muy posible que no se resuelva tan rápido como queremos. ¿Cómo nosotros podemos unir esfuerzos para por lo menos restablecer una parte del funcionamiento de esa economía que permita proveer bienes esenciales para la mayoría de los venezolanos y mejorar los estándares de vida para mitigar los efectos colaterales que está teniendo esta política sobre la vida de ellos? Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez, director de la Fundación Petróleo por Venezuela, organización que convoca, que invita a un intercambio esta tarde a la 1 en el Centro Letonia, en el Foro 21, Centro Letonia. Esto está en la avenida principal de La Castellana, a propósito de este tema. Una pregunta salta ante cosas que ocurrieron apenas ayer. El señor Maduro Moros anuncia que va a militarizar la estructura de los CLAP, que va a fusionar, o mejor dicho, que ya fusionó la estructura de la milicia con la estructura de los CLAP, porque evidentemente tal anuncio no es otra cosa que una confesión que la carencia de alimentos no es un problema para el gobierno, es una oportunidad para el gobierno para seguir sojuzgando a la población por hambre. Pero por otro lado, Francisco, tenemos sectores de la población, tenemos sectores de la oposición que siguen creyendo a estas alturas que mientras peor le vaya a la economía, peor para el gobierno, porque supuestamente la gente se indigna y entonces se rebela. Entonces tienes a los dos extremos de la polarización política, prácticamente asumiendo como normal y hasta beneficioso para sus respectivas causas la penuria de la población. Frente a esa situación, ¿cómo abrir espacio desde dónde abrir espacio para una reflexión más lúcida sobre esto? ¿Crees que es posible a estas alturas, después de haber conversado tú con tanto dirigente político, tanto en el país como en el exterior? Sí, fíjate, yo creo que aquí hay que entender que este problema, esta tragedia en la que estamos envueltos, es una tragedia en la cual los venezolanos más vulnerables son los que están llevando el costo, porque como tú dices, hay dos grupos, o sea, nosotros tenemos la gente que está en el poder, el madurismo que controla el poder de facto de este país. Y bien, hay un radicalismo que no representa a toda la oposición, pero que muchas veces, lamentablemente, lleva la voz cantante a que se enfrascan en una pelea, termina teniendo costos muy fuertes para todos. En este momento estamos viendo, por ejemplo, un tema en el seno de la Asamblea Nacional, donde pareciera estarse a punto de negar la primera discusión de un proyecto que se presenta con organismos internacionales, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, para atender el problema eléctrico. Y ojo, por supuesto que cuando se plantea un proyecto de este tipo, hay preguntas, hay interrogantes, hay alternativas, hay técnicos que pueden decir, bueno, esto se podría atender de una forma mejor. Y ese es el rol que debería estar cumpliendo el Parlamento. Claro. Cuando una ley se aprueba en primera discusión, eso no quiere decir que la ley se aprobó y que se convirtió en ley. Justamente se llama primera discusión a iniciar el debate y se le refiere a una comisión. Esa comisión estudia con detenimiento la ley, recoge las observaciones y hace una recomendación a la plenaria, y la recomendación puede ser que no se apruebe esa ley, o la recomendación puede ser que se apruebe tal como vino, o la recomendación puede ser que se modifique, que se mantengan los instrumentos de financiamiento, pero que se cambien los proyectos, porque los expertos indicaron que hay proyectos, hay mejores formas de invertir esos recursos. Todo eso es parte de la discusión democrática que debería dar la Asamblea Nacional para efectivamente dedicarle el espacio y la atención necesaria a resolver los problemas de los venezolanos. Pero a veces nos enfrascamos en este extremismo donde, como ninguno de los dos lados se quiere reconocer, entonces uno de los lados dice, no, esto ni siquiera lo vamos a discutir, porque como tú dices, hay la percepción esa errada totalmente de que la crisis es algo que al final va a sacar a Maduro del poder.
¿qué más crisis que la que nosotros hemos tenido? ¿Qué más sufrimiento que el que nosotros hemos tenido? Y ese sufrimiento más bien fortalece a Maduro. Mientras los alimentos son más escasos en Venezuela, mientras son más caros, mientras la gente tiene menos acceso a ellos, la gente tiene que depender del gobierno. Y esa es una realidad que le da más dominación política al gobierno. Esa es la razón por la que la propuesta que nosotros estamos haciendo desde la Fundación Petróleo por Venezuela, que es la propuesta a un acuerdo petrolero humanitario para que Venezuela pueda recuperar el acceso al mercado petrolero estadounidense y comenzar a generar ingresos con la condición de que esos ingresos vayan a la compra de alimentos, medicinas, otros bienes esenciales, bajo supervisión internacional, con un sistema de distribución despolitizada dentro del país. Este es un planteamiento que le quita un poder enorme al gobierno de Maduro porque permite despolitizar la distribución de alimentos. Hoy en día, la dominación, gran parte de la dominación que tiene Maduro está basada sobre los venezolanos, está basada sobre el hecho de que hay gente que tiene que depender de lo que el gobierno le da. Yo vi esa realidad el año pasado en la campaña electoral, en la campaña presidencial. Me viajé por todo el país y yo hablaba con gente y la gente me decía, pero si yo voto por ustedes y después se queda Maduro y yo pierdo mi casa, ¿cómo yo voy a alimentar a mi familia? Y te digo, la primera vez que a mí me dijeron eso, yo traté de responder la pregunta y a partir de la segunda vez que me lo dijeron, decidí no hacerlo. Me parecía irresponsable de mi parte. Yo sabía que yo tengo mi actividad profesional, que yo después de las elecciones, si perdíamos, como efectivamente ocurrió, podía regresar a mi actividad profesional en Estados Unidos, donde siempre la he desarrollado. Yo sabía que esa persona, ese padre de familia que me estaba diciendo eso, no tenía opción. Entonces, si nosotros creemos, o sea, que hay gente que está pensando que lo que hay que hacer en Venezuela es simplemente conseguir que vengan unos observadores internacionales y así vamos a tener unas elecciones justas. Pero si nosotros no resolvemos el problema de la distribución de la comida y si nosotros no le quitamos a Maduro político la ventaja que tiene a través de la distribución de los alimentos, entonces nosotros no vamos a restablecer el equilibrio político y no vamos a poder tener unas elecciones libres y justas en este país. Entonces aquí el tema fundamental tiene que ser el de entender que tú no puedes pensar que tú vas a llegar al poder manipulando el hambre de los venezolanos o considerando o usando el hambre de los venezolanos como un arma política, porque eso es copiar a Maduro, eso es lo que Maduro hace. Nosotros tenemos que concentrarnos en resolver los problemas de los venezolanos y cualquier solución que consigamos. Queremos la solución final, queremos la solución efectivamente integral al problema venezolano y esa es una solución política. Pero hay problemas urgentes en el aquí y ahora. En Venezuela hay docenas de niños que mueren, que llegan a los hospitales en inanición total y están muriendo porque no han podido comer lo suficiente. Tú no le puedes decir a las familias, a los padres, a las madres, a esos mismos niños, no les puedes decir, mira, tienes que esperar hasta que Maduro se vaya. Nosotros tenemos que conseguir soluciones para ellos hoy. Francisco, está claro entonces cuál es el sentido de este evento. Te agradecemos mucho que nos hayas regalado estos minutos. Reiteramos la invitación para hoy a la 1:00 p.m. en el Foro 21 en el Centro Letonia para escuchar a Francisco Rodríguez, a Susana Rafali, a Patricia Valenzuela y a quien les habla, abriendo espacios para este necesario debate democrático, para este necesario debate ciudadano. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días. Hasta luego. Este era Francisco Rodríguez haciéndonos este planteamiento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. Datos recientes revelan que en Uruguay el consumo promedio anual de carne es de 55 kilos al año por persona. En Venezuela ha caído tanto el consumo, se ha contraído tanto el consumo que está por el orden de los 2.7 kilos al año por persona. Como todo promedio, es un promedio engañoso. Eso lo único que quiere decir no es que cada venezolano coma casi 3 kilos de carne al año, sino que hay algunos que comen muchísimo más y otros que ni siquiera comen, que ya no tienen la proteína animal en su dieta. Mientras esa terrible situación existe, vemos cuál es la situación también de los productores. Ayer el portal armando.info publicó un reportaje extremadamente rudo donde nos explican cómo están saqueando las fincas productoras de ganado de carne y de ganado de leche, las que quedan funcionando, cómo asesinan a las vacas, cómo las carnean vivas en las carreteras, y bueno, y el resto del rebaño se lo llevan la guerrilla y el AMPA para Colombia. Es decir, vamos a decirlo con bastante más claridad, esa carne que usted no se come, se la come o la vende la guerrilla, se la come o la vende el AMPA. Es algo terrible. Por eso buscamos voces expertas, voces calificadas que nos hablen de este fenómeno. Y tenemos en línea a don Armando Chacín. Él es el presidente de FEDENAGA, fue durante mucho tiempo presidente de FEGALAGO también. Es decir, es un hombre que ha hecho de la actividad gremial en el sector ganadero parte sustancial de su vida como ciudadano. Armando, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Esta situación del productor ganadero es así de cruda como la describe el reportaje. Te escuchamos. Sí, yo creo que es mucho más cruda, porque Armando tiene un reportaje de algunos voceros que son importantes, que de alguna manera no saben la realidad. Ya el productor agropecuario ante esta desmedida situación básicamente no hace denuncia. Y nos enteramos por los chats que tenemos nosotros, los grupos que tenemos nosotros, de la situación totalmente de todo el país. No se escapa ningún estado productor de ganado o de carne. Es alarmante. Básicamente nos preocupa mucho y lo hemos venido denunciando básicamente lo de la venta o de robo y venta en Colombia del ganado venezolano. Nos preocupan cifras alarmantes como la que la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia en una oportunidad sacó hace como 3 o 4 meses, debido a que tuvo un repunte de la fiebre aftosa, fue descalificado para poder seguir vendiendo carne a otros países. Y hablaban de que no se explicaban cuantitativamente cómo aparecían allá más de 3 millones de cabezas más en el vecino país de Colombia. Nosotros vemos como, por ejemplo, en la frontera es un gran negocio pasar el ganado a Colombia, y mucho más si es robado, para empezar por allí, cuando de alguna forma el animal cuesta 3 veces más de lo que cuesta en Venezuela, para empezar, siendo básicamente la carne más económica que hay en Latinoamérica se encuentra en el país, debido a muchas razones. Una es el poder adquisitivo ciudadano venezolano, que tú lo has anunciado, porque no puede prácticamente, a pesar de que tiene la carne más económica, su gran problema o su gran drama es que no tiene cómo comérsela, sí, ¿no? Con un sueldo básicamente que desapareció. Entonces, después de eso tenemos el AMPA común,
que matan, pueden matar un reproductor que cuesta muchísimo dinero. La gente lo que va buscando es un animal, no sabe lo importante que puede ser eso, y eso pasa a lo largo y a lo ancho del país. Y nadie, absolutamente nada, demuestra, ni siquiera quiere ya tomar en los puestos de control en los puestos de alguna manera que tienen que ver con la seguridad de ciudadanos. Las alcabalas. Sí, no quieren tomar ya las denuncias, porque básicamente es un drama y ya no sé, ellos no las quieren tomar porque eso de alguna forma demuestra que hay inseguridad en el país y a cada quien se le evalúa en su puesto por la inseguridad. Entonces, bueno, por eso es que a veces dan unos datos de inseguridad muy bajos, es que no quieren tomar ya ni siquiera la denuncia y no le quieren dar al productor agropecuario la denuncia, que de alguna forma le sirve como atenuante en cualquier momento que se presente cualquier problema dentro de su unidad de producción. Pero es alarmante y de alguna forma nos preocupa porque nosotros debiéramos tener alrededor de 25 a 30 millones de cabezas de ganado. Y en Venezuela tuvimos alrededor de 16 millones de cabezas en la década aproximadamente de los 90, y hoy los últimos datos arrojan que estamos por debajo de 8. Estamos acabando el único digamos nicho de proteína animal que existe en Venezuela, que ya no hay grano. Aquí el pescado prácticamente no existe, el pollo no existe, el cerdo no existe, y lo único que existe un poco más es el vacuno o el bovino, digamos, porque el bovino engloba lo es lo que hay, y se tiene que desaparecer más por muchas razones, no solamente por el robo, que es alarmante, una cosa de alguna forma que debe prender una luz. Hay una ley que se llama la Ley de Protección a la Actividad Ganadera, que de alguna forma, si se aplicara, y hemos pedido que se aplique, hoy el delito fuera muchísimo menor, porque tiene penas que de alguna forma engloba, y la ley está activa, engloba de alguna forma, no te permiten tener derecho a ninguna, que tiene que prácticamente estar preso cuando te consiguen en flagrancia, no tiene derecho a estar en libertad en ningún juicio, prácticamente te expropian todo lo que fue llevado para luto, desde un camión hasta una carnicería, que de alguna forma esas penas son ejemplarizantes y que pueden rebajar el delito. Hemos pedido que ante la Fiscalía General del país que se ponga en práctica esa ley, que incluyan unos fiscales para que de alguna manera tengan la visión de lo que es el campo venezolano y no se haga por los delitos comunes como normalmente se viene haciendo. Todo esto tuvo básicamente más la necesidad que tiene el productor agropecuario, porque nosotros estamos comprando insumos a precios internacionales. Por supuesto, cuando tenemos un compromiso tenemos que vender muchísimos más animales para poderlos cumplir, que el ciudadano productor de otro país de alguna forma está acabando con el mermado rebaño que existe en Venezuela. Estamos conversando con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, quien nos está explicando que la terrible realidad mostrada por el reportaje de Armando.info sobre el saqueo que la guerrilla y el AMPA tiene contra los productores ganaderos en nuestro país. Bueno, esa terrible realidad es apenas un pálido reflejo de la profundidad del drama que viven nuestros ganaderos. Nos ha dicho usted, don Armando, que lamentablemente el Estado no solamente no cumple con sus funciones, sino que hasta se niega a recibir las denuncias para no alterar con la realidad sus estadísticas, ¿no? Para poder seguir diciendo que aquí no hay robo, que aquí no hay cuatrerismo, que aquí no hay abigeato, que aquí no hay inseguridad en el campo. Bueno, porque sencillamente no toman las denuncias, entonces no aparecen registradas. Aparte de este tema, le pregunto, ¿sigue vigente el problema del decomiso de mercancía, tanto leche como queso, como carne e incluso ganado en pie en las alcabalas? Porque tengo entendido que hasta hace muy poco había varios gobernantes regionales e incluso alcaldes
que establecían una especie de impuesto de facto en las alcabalas, quitándole ganado y productos a nuestros productores. ¿Ese problema sigue en pie? Bueno, ese problema solamente tiene y persiste en algunos lugares de Apure, que lamentablemente no entienden que se le está robando al productor agropecuario. En los demás estados ha dejado de pasar. Solamente las formas que existen en las alcabalas, ¿no? Para eso sí existe, para eso sí es importante el aporte que hace. Por ejemplo, un productor que venga de Apure hasta Caracas pasa alcabalas fijas más de 14 y más las alcabalas que no son fijas, pues las que están momentáneas, que pueden estar de un momento a otro. Eso de alguna forma, cada alcabala tiene un pago, una forma ya asignado. Y por supuesto termina de pagar eso al consumidor venezolano. Cuando llegue a Caracas, porque bueno, no lo puede perder el cabero, no lo puede perder el productor agropecuario y termina de pagando básicamente el precio el productor, el consumidor de la ciudad, el productor urbano. Y lo mismo pasa en cualquier parte del país. Cuando quieren llevar o arrimar alimentos hacia básicamente el centro de Venezuela o hacia por lo menos la capital. De resto, todo lo demás entendieron, a pesar de una lucha que mantuvimos por los medios muy abierta, que le agradecemos de alguna forma a los medios de comunicación, en donde habían hasta el 30% que le quitaban a los productores agropecuarios. Y nosotros somos sector primario, estamos exentos no solamente por la Constitución, porque somos un sector primario muy claramente definido, sino también por la ley, inclusive la última ley de los impuestos suntuosos que sacó la Asamblea Nacional Constituyente, que sabemos que de alguna forma no fue sancionada por la Asamblea Nacional, que eso tiene pues sus vicios. Entendemos de alguna manera que abajo ponen que está exento los sectores primarios. Y los sectores primarios son los sectores que producen alimentos en el campo. Ni siquiera el que hace queso en su unidad de producción deja de ser sector primario para industrializarlo, porque se entiende que el que hace queso es para mantener el producto debido a que bueno, no hay electricidad, no tiene combustible o no tiene gasolina y de alguna forma eso se entiende o se prevé desde el tiempo de nuestros abuelos como preservación del producto, que en este caso es la leche. Don Armando, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 9 de diciembre. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de la situación de nuestros productores primarios, de nuestros productores agropecuarios, de nuestros productores ganaderos. Un gran abrazo y buenos días. Hasta luego, tío. Era don Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, y durante mucho tiempo presidente también de FEGALAGO, es decir, un hombre que le ha dado su vida a la actividad gremial en el sector ganadero. Nos está explicando esa muy ruda realidad. Por un lado, la guerrilla y el AMPA han diezmado el rebaño venezolano. Apenas nos quedan unos 8 millones de cabezas. Hay denuncias por el sector ganadero, por el gremio ganadero en Colombia, de una gran cantidad de hasta 3 millones de cabezas de ganado venezolano que ha sido pasado por el AMPA y por la guerrilla a territorio colombiano, introduciendo, entre otras cosas, no solamente desequilibrios económicos, sino la perniciosa fiebre aftosa. Ese es el tema con la guerrilla, ese es el tema con el AMPA. Sin embargo, nos habla también del drama con el Estado venezolano. No cumple con sus funciones de protección, ni siquiera recibe las denuncias cuando se producen estos actos de cuatrerismo y abigeato. Pero además cobra impuestos inexistentes, cobra matraca. 14 alcabalas fijas entre Apure y Caracas, más las alcabalas que ponen cada vez que quieren redondearse el sueldo. Terrible, ¿no? Bueno, esa es la situación de esos héroes silenciosos que son nuestros productores agropecuarios. Ya usted sabe, la carne que usted no se puede comer es porque se la está comiendo la guerrilla o el AMPA. Y si la consigue y la puede pagar y la paga cara, entre otras razones, es porque tienen que sumarle al costo del kilo de carne toda la matraca, todo el peso de la matraca, de todas las alcabalas por las que tiene que pasar ese producto hasta que llega a su disposición final en la carnicería. Doloroso, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer hubo una extensa cadena de radio y televisión, como es costumbre en estos días, cada vez que el gobierno se declara en campaña electoral. Estemos claros. Nicolás Maduro está en campaña electoral. Hace pocas horas tuvo una insólita campaña o una insólita cadena con pastores evangélicos, presuntos pastores evangélicos. La cadena tenía obvia intención electoral. Ayer tuvo otra cadena con el tema militar. Hizo allí revelaciones importantes para nosotros los ciudadanos. La primera, reconoció públicamente haber militarizado el programa CLAP, haber fusionado la estructura de la milicia con la estructura de los CLAP, porque ya sabemos, el CLAP no es un programa alimentario, es un programa de control social y de control político. También anunció que iba a dotar de un fusil a cada miliciano, y según él hay 3 millones ya de milicianos, más de 3 millones de milicianos, lo cual significaría inundar de armas al país con estos civiles armados. Y finalmente anunció que a través de un mecanismo no previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sería lo que él llama una ley constitucional o ley constituyente, iría a incorporar a la milicia, la milicia llamada bolivariana, la iría a incorporar a la Fuerza Armada Nacional. Recuerden ustedes que, de acuerdo a la Constitución, la Fuerza Armada Nacional está integrada por 4 componentes: la aviación, la marina, el ejército y la Guardia Nacional. Entonces amenaza el señor Maduro Moros con que va a incorporar a la milicia, a la Fuerza Armada, mediante este expediente inconstitucional, que sería una ley de la Asamblea Nacional Constituyente. Para que nos hable acerca de las implicaciones que eso tiene, tanto en el país como en la misma Fuerza Armada, tenemos la voz de una experta, la doctora Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental con mayor experiencia y conocimiento en estos temas de seguridad y defensa. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu opinión sobre esos anuncios que hizo ayer el señor Maduro Moros? Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Chu. En primer lugar, creo que es importante destacar lo siguiente. El solo hecho que Maduro hable de la necesidad de una ley constitucional, habla de una ley constitucional que, por cierto, es importante aclarar que en Venezuela no existe tal denominación de leyes constitucionales, pero habla en todo caso de una ley que sería promulgada por la Asamblea Nacional, instalada, la constituyente espuria, para darle un carácter a la Milicia Nacional Bolivariana de integración a la Fuerza Armada Nacional. Allí está reconociendo de plano
que la Milicia Nacional Bolivariana no tiene una organicidad legal, es decir, precisa de esta invención de una ley constitucional aprobada por la Asamblea Constituyente para afianzar, para darle credibilidad, probablemente inclusive para decírselo a la propia Fuerza Armada Nacional. Es decir, la primera característica que observamos es que reconoce en sus palabras Nicolás Maduro que la Milicia Nacional Bolivariana en su funcionamiento es ilegal y es inconstitucional. Creo que, en segundo lugar, antes que pensar que se trata nuevamente de un anuncio al que nos tienen acostumbrados ya desde el año 2005, la amenaza de una constitución de este grupo armado al margen de la ley. Debemos recordar que ya desde el año 2005 en Venezuela se anunciaba 1 millón de milicianos. Maduro señala tener 3 millones de milicianos, una cifra que nunca termina de concluir, pero que anuncia y que exhibe, que manosea como propia. Yo creo que es preocupante, es decir, más allá de darle un carácter visible, más allá de decir, bueno, es otra vez la amenaza de un cuerpo armado al margen de la ley que no termina de constituirse, creo que debe mirarse con muchísima atención esta amenaza, especialmente porque ya se habla no solamente de una constitución orgánica de individuos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, sino que ya comienza a dar un paso importante, la entrega permanente de armas. Debemos recordar que la milicia, en la forma en que fue incluida en las sucesivas reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, era la activación de este cuerpo con carácter temporal, a quienes se les dotaba para las ocasiones ad hoc de las armas respectivas. De hecho, estamos acostumbrados a ver los milicianos en diferentes funciones de vigilancia, prácticamente como guachimanes en muchos sitios, abastos, estacionamiento, en su momento en las estaciones del metro, todavía en algunas, etcétera, pero nunca dotados permanentemente de armas. La preocupación es que ya en este año comienza ya Maduro a señalar el tremendismo de entregarles armas de manera permanente, repito, armas orgánicas, armas de guerra, de la Fuerza Armada Nacional, cuyo monopolio, por cierto, es constitucional, de acuerdo al 324 de la Fuerza Armada, entregárselas de manera permanente a la Milicia Nacional Bolivariana. Esto es, yo no dudo en calificarlo una atrocidad, el germen, la semilla de lo que significaría ya definitivamente la activación de este grupo armado al margen de la ley, con carácter armamentista, que simplemente generaría enormes riesgos para el país. Aquí hay que decirle claramente, Chugo, a los venezolanos que para activar un cuerpo como la milicia con carácter constitucional hace falta un referéndum aprobatorio, es decir, o bien por la vía especialísima de un referéndum ad hoc para preguntarle a los ciudadanos venezolanos si quieren activarlo. No podemos perder de vista que fue rechazado constitucionalmente la milicia el 2 de diciembre del 2007 por referéndum constitucional. Sería la única vía posible para activarlo. La otra es que modificándose la Constitución, incorporándose la milicia por una reforma constitucional, esta reforma fuese igualmente a un referéndum aprobatorio. De manera que hay que señalarlo con todas sus letras. La Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo armado al margen de la ley. La entrega por parte de los mandos militares, la cadena de mando de armas de guerra a esta estructura paramilitar compromete penal, civil, administrativamente su responsabilidad y tiene que evitarse. Y por último, que es un grupo armado al margen de la Constitución. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, experta en el tema de seguridad y defensa nacional y una de las voces más escuchadas en nuestro país a propósito de todo lo que ocurre en ese ámbito que siempre ha
ha tenido cierta distancia del mundo civil y que en los últimos 20 años es prácticamente una caja negra. Por eso te hago esta pregunta, esta última pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que el señor Maduro Moros no debe ser tomado a la ligera en este anuncio, en este planteamiento. El señor Maduro Moros incumple todas sus promesas, pero cumple sus amenazas, y esto es una amenaza. En ese sentido, quisiera preguntarte por tu conocimiento que tienes sobre esa institución, ¿cómo puede ser leído dentro de la Fuerza Armada, por el conocimiento que tú tienes, un anuncio como este? Porque hasta ahora la violación del monopolio que sobre las armas de la República debería tener la Fuerza Armada Nacional ha sido, por así decirlo, son violaciones al detal con estos grupos paramilitares mal llamados colectivos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una violación a gran escala y de la estructuración de un cuerpo armado que supera en número ampliamente a la tropa profesional. ¿No puede ser percibido esto, te pregunto, con preocupación por quienes, independientemente de su opinión política, respetan la corporación militar? Sin duda alguna, para que tengamos una proporción de qué es de lo que estamos hablando. Actualmente consideramos existen en un número bastante inflado, por cierto, que podríamos estimar unos entre 60.000 a 90.000 efectivos de tropa alistada, es decir, de soldados que cumplen el servicio militar. Imaginemos esa cifra versus unos 3 millones de milicianos. Es absolutamente desproporcionado. No podemos olvidar que la Constitución ofrece a los venezolanos la posibilidad de servir militar o civilmente a nación. Y cuando un venezolano escoge la vocación de servir militarmente, para ello está precisamente la Fuerza Armada Nacional. Es decir, esto termina siendo una carga para la propia Fuerza Armada Nacional en términos presupuestarios, en términos del mantenimiento de la disciplina, del entrenamiento, en términos de lo que significa mantener este cuerpo armado. Además, le resta recursos económicos a la propia Fuerza Armada Nacional, obviamente afectada por las precariedades presupuestarias que enfrentan todo el funcionariado público en Venezuela. Aquí hay que decirle a la Fuerza Armada que los principales afectados, inmediatamente afectados, serán ellos, porque se sustraen recursos que bien pueden dedicarse a la seguridad social de la Fuerza Armada, mermada, por cierto, en enorme cuantía, a este cuerpo armado al margen de la ley. Ya desde hace muchísimos años viene siendo una rémora, una carga, un conflicto para toda la organización de la Fuerza Armada el tener que preparar a estos milicianos cuando son asignados a los cuarteles respectivos. En este momento existen 99 áreas de defensa integral para la Milicia Nacional Bolivariana que más o menos se constituyen en todas las parroquias del país. Pero son cargas que por capricho de los mandatarios de turno, los oficiales de la Fuerza Armada Nacional tienen que cargar con ella. Lo cierto es que terminará por tensar la cuerda, yo diría incluso hasta por términos presupuestarios, empezando por ello, pasando luego a hacer una carga sin duda en términos de disciplina, del mantenimiento de los principios básicos de orden y de subordinación de estos sujetos, que en muchos casos es difícil incluso adiestrarlos en términos tan básicos como de orden cerrado, para luego ser considerados sin duda alguna un elemento de alta peligrosidad para la paz y para la estabilidad de la propia República. Rocío, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 9 de diciembre. Un gran abrazo, buenos días. Muchísimas gracias, Chudo. Un fuerte abrazo para ti. Era Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, una de las personas, una de las voces más escuchadas en relación a este muy delicado tema. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En Caracas, Bueno Restaurant es donde se dan cita los más exigentes comensales, pero también es el más seguido por la red social Instagram, donde tienes todo tipo de información para visitarlo y disfrutar de los excelentes platos de la comida internacional y de exquisitos postres. Por si fuera poco, puedes concursar y ganarte una moderna camioneta Toyota del año. Acércate e infórmate en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. En Bueno Restaurant todo es bueno y ganas buenísimo. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para recapitular rápidamente los contenidos fundamentales del programa de hoy. Acabamos de escuchar a Rocío San Miguel explicando de manera precisa, en primer lugar, que la incorporación de la llamada milicia bolivariana a la Fuerza Armada Nacional sería absolutamente ilegal e inconstitucional si no se produce una reforma de la Constitución que lo haga posible, porque es la Constitución la que establece que la Fuerza Armada Nacional tiene 4 y solo 4 componentes: Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, y que incorporar un quinto factor implicaría no solamente una reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada, sino incluso una reforma constitucional, la cual a su vez también necesita una consulta al ciudadano, es decir, un referéndum aprobatorio para poder entrar en vigencia. Nos hablaba también de las implicaciones que en materia de disciplina, de armamento, de logística, de recursos tendría esto para la misma Fuerza Armada Nacional. Yo quiero hacer hincapié también en otro aspecto que nos toca más de cerca como ciudadanos: el anuncio que hizo ayer el señor Maduro Moros de cómo había militarizado los CLAP y transformado una suerte de masacote entre CLAP y milicia bolivariana. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo quiero recordarles que entre octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero y parte de febrero de 2019 se produjo en Venezuela una muy intensa jornada de protestas en las comunidades populares de todo el país. Esto que algunos llamaron jocosamente la guerra del pernil o la insurrección del pernil. Pues sí, hubo una muy intensa protesta y quienes
jefearon esas protestas fueron precisamente los integrantes de las estructuras de base de los CLAP, los jefes de sector y los jefes de calle. ¿Por qué? Por una razón elemental. Maduro prometió algo, no lo cumplió, entonces los vecinos pensaban, mira, si lo prometió fulanito debe ser verdad, y si no ha llegado hasta mí es porque el intermediario, el jefe de calle, el jefe del sector, se lo robó. Entonces, para poder demostrarle a sus vecinos que eso no era verdad, quienes organizaban y capitaneaban esas protestas era la misma estructura de los CLAP. Para evitarse ese tipo de problemas, entonces Maduro militarizó los CLAP. Ayer lo dijo que la estructura de la milicia tenía 800 organismos, uno por parroquia, y que tenía los jefes de sector y los jefes de calle. En realidad nos está hablando no de jefes de calle de la milicia, sino de los jefes de calle del CLAP asimilados a esta nueva condición. Es decir, se está multiplicando, diseminando, difuminando la represión, la posibilidad, el brazo para reprimir. En el segundo segmento nos explicaba don Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, la muy dura situación del productor del campo, y nos quedaba claro entonces, la carne que usted no se come, se le está comiendo la guerrilla, se le está comiendo el AMPA y se la está llevando para Colombia, y la que consigue usted acá y la paga cara entre otras cosas por la matraca. El Estado no atiende las denuncias de los ganaderos, pero sí le cobra vacuna en cada alcabala. Nos decía Armando Chacín que entre Apure y Caracas hay 14 alcabalas fijas, más todas las que les da la gana de montar cuando es 15 y último. ¿Qué te parece? Bueno, esa situación. Y finalmente en el primer segmento tuvimos la invitación que nos hiciera Francisco Rodríguez para un evento que va a tener lugar hoy a la 1 de la tarde en el Foro 21, en el Centro Letonia, en la avenida principal de la Castellana. El tema: ¿de qué forma enfrentar la emergencia humanitaria compleja y tratar de evitar que se convierta en el año 2020 en catástrofe humanitaria? ¿Qué hay que hacer para evitar eso en un país en el que al régimen no solamente no le interesa solucionar la crisis, sino que ha convertido la crisis en un instrumento para afianzar su poder? Recuerden ustedes, en una nación democrática, cuando hay hambre, el gobierno cae, porque el ciudadano se molesta y protesta. Pero en una dictadura comunista, cuando hay hambre, el poder del gobierno, el poder de la dictadura se acrecienta, porque la dictadura controla los alimentos, y al controlar los alimentos, controla el hambre y controla a los hambreados. Esa es la situación, ¿entiendes? Entonces, por un lado tienes eso, y por otro lado tienes a sectores de la oposición que siguen pensando cándidamente, ¿no?, que mientras peor esté la cosa, mejor para ellos, porque supuestamente la gente se indigna y tumba al gobierno. Eso no es así, ya explicamos. La dictadura comunista transforma la necesidad de la gente, la miseria de la gente, en un pilar más para sostenerse. Y además, bueno, miren el ejemplo de Chile. Chile es un país que, teniendo un nivel de vida altísimo, sin embargo, la gente protesta. ¿Entiendes? Entonces, no es cierto que si se mejorara la condición del ciudadano que está en situación desesperada, eso aminoraría la protesta en Venezuela. Eso no es necesariamente así. Entonces, bueno, todo eso se va a hablar hoy a la 1 de la tarde en el Centro Letonia con Susana Rafali, con Francisco Rodríguez, con Patricia Valenzuela y quien les habla. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chio Torrealba, solo por RCR 750 AM.